Sí. Vamos. Damas y caballeros, acomódense. Y no se preocupen si oyen risas malignas o crujidos bajo sus butacas. Esta noche invocamos a uno de los directores más subversivos del fantástico. El hombre que coló sátira, anarquía y monstruos de goma en el corazón del cine comercial. Un heredero de William Castle y el gran Roger Corman, que hizo que además de a los tiburones también temiésemos a las pirañas. Que nos hizo ser exploradores del espacio más lejano y viajeros por el cuerpo humano. Que nos enseñó que los hombres lobo pueden vivir en comuna y que si das de comer a los bichillos más entrañables, después de la medianoche, la cosa se puede poner muy fea. Todo esto y más en Tu podcast se ha comido a mi perro. Hola, muy buenas. Estamos aquí en el Festival de Sitges en este nuevo capítulo y hoy vamos a hablar de un director que ha recibido el gran premio honorífico en este festival, en esta edición del 2025, que es Joe Dante. Como bien ha mencionado Alejandro, aquí a mi lado. Muy buenas tardes a todos. Hola, Sitges. Hoy vamos a hablar de este maestro de la serie B, de la crítica, del humor. ¿Y cómo empezar? Pues por el principio. Empezamos con sus orígenes. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió este hombre? ¿Qué influencias tuvo al principio? Bueno, pues Joe Dante es un director estadounidense que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, en Nueva Jersey. Y bueno, es un tío que se crió en una sala de cine, básicamente, porque iba mucho a esas míticas dobles sesiones matinales que habían en los cines de Estados Unidos, donde en aquella época, sobre todo en los años, calculad, pues eso, años 50, 55 más o menos, sobre todo hubo un boom de las películas de ciencia ficción, de monstruos, gigantes, mutantes y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues cuando era un crío, pues Joe Dante lo que veía era este tipo de películas, ¿no? Y eso es un poco lo que le marcó de cara al futuro al tipo de cine que acabó haciendo. Porque él comenzó con la factoría Corman, Roger Corman, ¿verdad? Sí, bueno, él realmente era, antes de todo, era muy aficionado también a todo lo que eran los cómics, la revista Mad, una revista muy conocida ahí en Estados Unidos, que, bueno, salvando las distancias, vendría a ser como El Jueves aquí en España. Era una revista con tiras cómicas, de humor, muy irónica, muy subversiva para con lo que era Estados Unidos en aquel momento, polémica también a ratos. Y él empezó sobre todo en temas de crítica, intentó meterse en varias revistas de cine que habían por la época y tal. Acabó en una revista escribiendo durante un tiempo, pero bueno, él tenía ahí esa espinita de querer dedicarse al cine. Y bueno, en aquel momento, si no venías de una gran familia o estabas muy metido en Hollywood, dedicarte al cine y sobre todo en el ámbito del fantástico, en el ámbito de la ciencia ficción, del terror y todo esto, pues bueno, lo más fácil era acabar en la factoría Corman, que es lo que le pasó a Dante. Bueno, en su caso, pues empezó como montador. Pues le llegaba montador de trailers, le llegaban todo tipo de material y él tenía que hacer que el producto que salía de la factoría Corman luciera en los trailers y se convirtió en un maestro de ensamblar grabaciones, filmaciones nefastas y que parecieran realmente un producto apetecible. Correcto. Bueno, si no conocéis a Roger Corman,
os damos un pequeño trasfondo de lo que es su carrera. De hecho, si no conocéis a Roger Corman y estáis en Sitges, os merecéis un negativo ya. Roger Corman es posiblemente el padre, en cierto modo, y a lo grande del cine moderno, porque de su factoría ha salido gente como Francis Ford Coppola, ha salido gente como Scorsese, el fallecido, lamentablemente, Jonathan Demme, que fue el director del Silencio de los Corderos. Tu querido James Cameron. James Cameron, por ejemplo. Y bueno, y el mismísimo Joe Dante. Y Roger Corman tenía una máxima, que era ganar la mayor cantidad de dinero con la menor inversión posible. Entonces hacía películas muy baratas, muy rápido. De hecho, muchas veces con el mismo presupuesto y el mismo decorado te podía hacer 3 películas en una semana sin ningún problema. Y lo bueno que tenía era que le daba oportunidad y total libertad dentro de los presupuestos que él manejaba a todos los directores que trabajaban con él. Entonces, para vender esas películas que solían ser así en general, no eran muy buenas particularmente, lo que hacía era vender los trailers. Los trailers eran espectaculares, te vendían perfectamente la película. Y bueno, pues uno de esos primeros montadores que tuvo Roger Corman fue en este caso Joe Dante, que se curtió claramente en el sano arte del montaje en esta factoría. Y a través de esta factoría le llegó la primera oportunidad a Joe Dante de dirigir una película. Sí, efectivamente. Él en un principio no tenía pensado ser director. Pero bueno, como allí un poco todo el mundo hacía un poco de todo y tal, pues le ofrecieron hacer una película que se llamaba Hollywood Boulevard, que bueno, que realmente es una película un poco hecha a retazos, como pasaba muchas veces con las películas de Corman, y que codirigió con Alan Arkus, que también fue montador dentro de la factoría Corman y tal. Bueno, y fue una película, creo que hoy en día todavía se puede ver, hay alguna edición en DVD, no sé siquiera si aquí ha salido en Blu-ray. Es una película bastante intrascendental para lo que es la carrera, porque bueno, la historia es básicamente una chica que llega a Hollywood y quiere triunfar. La actriz era una actriz de cine erótico de la época, no era muy conocida. Y bueno, la película también pasó un poco sin pena ni gloria, pero le curtió un poquito para enfrentarse a su siguiente reto, que aquí llega nuestra primera película destacada, que es en 1978, llega Piraña, una película de explotación del éxito, el mega éxito de Tiburón, y que Roger Corman vio la posibilidad de sacar rédito de esta producción y hacer una mucho más barata con pirañas. Efectivamente. Y entonces pues lanzó a nuestro querido Joe Dante al ruedo de grabarla, con guión de John Sayles. La película, si no habéis tenido oportunidad de verla, es una película pequeña pero muy entrañable, muy divertida, con unos efectos muy bien resueltos, un sonido de pirañas que hace como que da un mal rollo que te cagas, y con 4 elementos de sátira, de humor, de no creerse lo que está pasando, pues se convierte en una peli muy amena, muy bajo presupuesto, pero yo creo que bastante solvente, ¿no? Sí, de hecho, fue una película que Roger Corman apostó mucho sobre ella, porque normalmente los presupuestos que manejaba Corman, pensar aproximadamente las películas rondaban, y si podía ser menos mejor, pero rondaba entre los 40 y los 50.000 dólares aproximadamente, y esta película costó, creo que fueron 600.000 dólares, o sea que ya es, y además tuvieron creo que 30 días para rodarla, que normalmente, ya os digo, con Corman, pensad que, por ejemplo, La tienda de los horrores, la original, la de blanco y negro, no el musical que salió luego, La tienda de los horrores la rodaron básicamente en un fin de semana. O sea, que aquella que salía Jack Nicholson y tal, que era de una plantita, Audrey, que devoraba a la gente. O sea, que esta era una película, como aquel que dice, ya era una apuesta bastante grande por parte de Roger Corman. O sea, que tenía una gran confianza en Joe Dante. Bueno, de hecho, la película funcionó muy bien, recuperó dinero, y hasta el punto en que la Universal querían demandar a Roger Corman por haber hecho un plagio. Bueno, que lo de plagio podemos relativizarlo. Sí, un plagio relativo. Al final, bueno, pues bichitos que viven en el agua, que comen gente. Y un plagio de Tiburón. Pero a Spielberg le flipó tanto Piraña que frenó esta posible demanda y se guardó en su agenda personal
Sí, sí. el nombre de Joe Dante, como más adelante veremos. Sí. Luego más adelante volveremos a la unión, a ese binomio de Spielberg y de Joe Dante. Aún Roger Corman conseguiría exprimir un poquito más, porque lo que tenía Roger es que exprimía a sus trabajadores, les daba libertad creativa, pero también les exigía una velocidad bastante alta para tener los proyectos. Y salió otro proyecto con Joe Dante como director, que era Rock and Roll High School. Sí, Rock and Roll High School, que fue una película que hizo muy poco después, pero que la verdad es que esta no tuvo tanto éxito como Piraña. Y la verdad es que bueno, es una película que ha quedado bastante olvidada dentro de lo que es la filmografía de Joe Dante. Era una codirección, ¿verdad? En una codirección, codirigió con Alan Arkus, que era el mismo con el que había hecho Hollywood Boulevard. También participó Paul Bartel, que también salía de la factoría Corman. Pero bueno, esta película nos llevó sobre todo a uno de sus primeros éxitos con letras grandes. Aullidos. En 1981 surge una película de Hombres Lobos, que le dio una posibilidad de trabajar con un presupuesto y un trabajo visual mucho más elaborado. Sí, bueno, un presupuesto mucho más grande, que era $1 millón. Tampoco os creáis que esto era... Bueno, ganó 400.000 euros, ¿no?, en presupuesto. Sí, subió 400.000 euros de presupuesto. Y la verdad es que fue un tremendo éxito. El año 81 fue un grandísimo año para los Hombres Lobo, porque el año 81 tuvimos Un Hombre Lobo Americano en Londres, de John Landis, que también espero que la conozcáis. Tuvimos Aullidos, tuvimos Lobos Humanos, que es una película que también es muy interesante de Hombres Lobo. Y tuvimos también El Retorno del Hombre Lobo de nuestro Paul Naschy. O sea, que tuvimos ahí ese año plagado de Hombres Lobo. ¿Vale? Aullidos, si queréis saber más de Aullidos, hace muy poquito publicamos un podcast que de hecho poníamos ahí... Comparativa. En una comparativa, en un pedestal, Un Hombre Lobo Americano en Londres y la propia Aullidos. Pero sí que deciros un poco que, bueno, que fue también esa puesta de largo en un cine ya que empezaba a salirse de Roger Corman, un poquito más de autor, que también tiene unos efectos especiales. No son tan buenos como los efectos especiales de Un Hombre Lobo Americano en Londres, porque los de Un Hombre Lobo Americano en Londres es posiblemente la mejor transformación, y todavía no ha sido superada, de un señor en hombre lobo. Pero tiene una transformación que es la más de interesante, y además un hombre lobo que camina a 2 patas en vez de a 4 patas, como era el de Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y la mezcla de muchos temas que son muy típicos de Joe Dante. La crítica televisiva, la crítica también, bueno, el tema de las comunas hippies. Sí. Pero en este caso no son ya comunas hippies, sino son comunas con licántropos. O sea, eso de relajarse allí, poco. Sí, no, ahí te relajas un poco y te muerden un pie. Pero bueno, Aullidos sí que fue eso, sí que empezó a dejar bastante claro, si Piraña ya no lo había hecho, empezó a dejar claro por dónde iban los tiros de Joe Dante. Joe Dante era un tío de un pensamiento muy de izquierdas pensad en Estados Unidos, o sea, no pensemos, no es la misma izquierda que aquí, ni mucho menos, y por la época, pues bueno, pensad que estábamos en una era más o menos Reagan, con lo cual las cosas estaban muy idas de madre hacia la derecha, y bueno, Dante sí que se le notaba ese puntillo, ¿no?, de ir un poquito en contra del sistema establecido, de lo que, bueno, pues de lo que fue la era Reagan o la era Nixon en Estados Unidos. Seguramente en su momento fue bastante anti-Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y esto, tanto en Pirañas como en Aullidos, deja todo eso muy claro a través de los subtextos que tiene la propia película. ¿Y la peli cómo fue? O sea, ganó dinero, ¿no? La peli fue bastante bien, teniendo en cuenta que gastaron $1 millón y recaudaron aproximadamente 18 millones. Pues hacer el cálculo, ¿no? O sea, ganar 18 veces más de lo que te has gastado en el presupuesto, pues es cojonudo y te afianza para los siguientes proyectos. Para, ¿no?, los siguientes proyectos, que es correcto. Bueno, después, en paralelo, siempre Joe Dante ha ido compaginando lo que es sus películas, digamos, las que llegan al cine,
con series de televisión. Y en este caso, pues dirigió algún capítulo de Police Squad, que es la serie original en la que se basaba Agárralo como puedas. Y por otro lado, también participó en una película episódica que era En los límites de la realidad. En los límites de la realidad, que aquí ya tenemos, acordaos que nos hemos guardado el comodín de Spielberg, ahora lo sacamos porque esta película, En los límites de la realidad, está basada en una serie que hubo en los años 60 en Estados Unidos, muy famosa, que se llamaba The Twilight Zone. Aquí creo que se tradujo como la dimensión desconocida. La dimensión desconocida, o la dimensión desconocida. Era una serie muy famosa, era episódica, muy parecida en cierto modo, pero quizá un poquito más fantástica que Alfred Hitchcock presenta, pero que bueno, que dio pie a luego series más tarde, como por ejemplo Expediente X, Supernatural y muchas de estas series que eran pues con el monstruo de la semana o esa historia fantástica, o incluso series como Black Mirror ahora. En esta peli está dirigida por varios directores, entre ellos Spielberg, George Miller, John Landis y Joe Dante. Efectivamente. Y como destacar un capítulo trágico que casi se lleva por delante toda la película, fue que en el rodaje de John Landis hubo un accidente con un helicóptero y fallecieron el actor protagonista y 2 niños, ¿no? Sí. Y eso casi se lleva por delante toda la película, se entraron en demandas, bueno, un poco complejo todo. Sí. Pero bueno, mencionar sí que mencionar que el episodio de Dante, que trata sobre un niño que tiene un poder especial, que los deseos que pide se hacen realidad, ya empezaba también a exponer uno de sus amores de infancia, aparte del cine, que eran los dibujos animados de la Warner Bros. Bugs Bunny, El Coyote, todos estos dibujos, los Looney Tunes. La película es una película con muñecotes, salen muchos muñecotes y muchos animatronics, y tiene tiene una fotografía muy pintoresca, con mucho colorido y tal, que nos recuerda, nos evoca muy mucho a esos cartoons de la Warner Bros. Y de otras compañías que también han hecho como como Hanna-Barbera, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí ya nos plantamos en el año 1984 y llega su mayor bombazo y probablemente la película por la que todos le conocemos, como es Gremlins. Gremlins. No sé si a alguien le suena de aquí. No sé si la conocéis, no sé si la habéis visto. Si no la habéis visto, encended la tele en Navidades porque seguro que en algún canal la ponen. Aquí tenemos un señor que la ha visto. Gremlins es posiblemente, podemos decir que es el mayor éxito que ha tenido Joe Dante en su carrera. Es un mega éxito. Es un mega éxito, o sea, es el Regreso al Futuro de ese año, el ET de ese año. Bueno, mentimos, porque Cazafantasmas también se estrenó ese mismo año y la superó por poquito en taquilla, pero es igual, o sea, fue un éxito aplastante, de nuevo producida por Steven Spielberg. Sí, en este caso, pues hicieron una historia bastante Spielbergiana, muy navideña, con un pueblo de plató, unos personajes muy arquetípicos, pero con un giro que es lo que le dio la visión de Joe Dante, que hay ese tono macarra, ¿no? Esa fechoría que está detrás de ciertos personajes. Sí, porque Gremlins, a pesar de ser, obviamente, es una comedia, tiene elementos de terror bastante potentes, que quizá hoy en día no son tan fuertes, porque ya desgraciadamente estamos muy curtidos en según qué cosas, que en los años 80 pues a lo mejor no lo estábamos tanto, pero sí que es cierto que en aquel momento, que podíamos tener aproximadamente 8, 9, 10 años, era una película que tenía ciertos momentos que de verdad acojonaban, daban miedo. Y bueno, la película de Gremlins yo creo que es un éxito por esa suma de cosas que son ese cine familiar que tenía Spielberg, unido a ese puntito de terror, de suspense, de tensión que le puso Joe Dante ahí. Sí, con eso rompió un poquito el sentimentalismo, ¿no?, que siempre nos da Spielberg, y se creó ahí una mezcla que lo hacía una película muy, muy especial. Sí. Bueno, además, obviamente,
La película es más especial todavía y es algo que ha perdurado en el tiempo, sobre todo en merchandising, a través de los propios bichillos. Acordaros, los gremlins, bueno, los Mogwai. Sí. ¿Quién no tiene un Mogwai en casa? Claro. ¿Quién no le ha dado de cenar a las 12 de la noche? ¿Quién no le ha No, mojado ¿quién la no se ha espalda? A ver si se duchado? multiplica y lo podéis vender luego. ¿Quién no se ha duchado con un Mogwai? Ah, yo no. Yo soy un Mogwai. La espalda mía es como un Mogwai. Bueno, pues estos Mogwai lo que pasaba era que, bueno, habían 3 normas en la película, que era que no podías darle de comer después de la medianoche. No sabemos todavía de qué medianoche hablábamos, si la de Estados Unidos, si la de China, si la de aquí de España. Pero bueno, la medianoche donde estuviesen los bichillos. No podían ser mojados y no podía darle la luz. La luz del día. La luz del día. Bueno, al principio le molesta un poco la luz de La luz ambiental. interior. Sí, sí, sí. Pero después ya es como que en el supermercado hay un poquito como más luz y ya deja de importar tanto. Bueno, Pero bueno, pongamos que la luz exterior, un buen fogonazo de luz como el que teníamos hace un rato, pues eso los dejaría fritos. sí, sí. Y bueno, esta película, no sé si quieres comentar algo más de la historia. No, de la historia yo creo que... ¿Cómo situó, cómo colocó a Joe Dante respecto al cine mundial? Lo convirtió de un cine, de un director de serie B a un director de mainstream. O Sí, sea, sí, totalmente de mainstream. O sea, un director capaz de asumir una superproducción. Sí, sí. Quizás un lugar que él no se había planteado estar nunca. En ningún momento, vamos. Yo creo que en ningún momento fuese su intención ser un director tan mainstream. Bueno, es que de hecho la película de Gremlins costó 11 millones, que realmente no era nada. Fijaros que hemos subido de unos presupuestos de aproximadamente 1 millón a 11 millones. O sea, que sí, que es mucha pasta y tal, pero que las películas ya por aquella época de clase A ya costaban sus 40, 50 milloncejos. Estamos hablando de una película de 11 millones que recaudó 212 millones, o sea, casi nada. O sea, ya no es doblar el presupuesto ni triplicarlo, es mandarlo a la luna. Claro, más lo que ha seguido generando a posteriori con las ediciones domésticas de VHS en la época, de DVD, de Blu-ray, de 4K ahora. Claro, pensad que en aquella época todos íbamos al videoclub. Los que fuesen los fines de semana, yo iba absolutamente todos los días, era un puñetero enfermo. Hemos alquilado todos Gremlins, incluso a veces en versiones piratas grabadas en cine. Pero bueno, la película fue un éxito de taquilla, fue un éxito de ventas, se ha seguido vendiendo, se han sacado reediciones en DVD, en Blu-ray, ha salido en 4K, o sea, es una película que ha generado muchísimo dinero, más allá de esos 212 millones que generó en taquilla. Pero además también generó un cambio en la misma industria de la calificación por edades. O sea, hasta esa época, estamos hablando del 84, las películas se calificaban como apta o para mayores de 18 años. Claro, con esta película ocurría que ni era apta ni era para 18. O sea, había que hacer algo intermedio. Y ahí metió mano nuestro colega Spielberg y dijo, pues vamos a crear el 13 años, el peli recomendada. Sí, Parental Guidance de 13. Y aquí nació esta calificación justo con esta película. Sí, sí. Y bueno, cosas a decir de la película, pues que fue su primera colaboración con Chris Wallace, que fue el señor que hizo esos Gremlins maravillosos, que Chris Wallace lo conoceréis porque bueno, también hizo los efectos especiales de La Mosca de David Cronenberg y de hecho fue el director de La Mosca 2, no tan famosa como la de David Cronenberg, pero también una película entrañable. Y bueno, la verdad es que revolucionó mucho, pero también complicó mucho el rodaje, ¿no? Porque eran bichitos que, bueno, funcionaban de varias formas. Habían algunos que eran animatrónicos, otros que eran meras marionetas, e incluso hicieron partes con stop motion y todo eso. O sea, utilizaron diferentes técnicas que había en la época. Obviamente no había todavía ordenadores. Bueno, sí habían ordenadores, pero no se utilizaban para hacer CGI como se utilizan ahora. Entonces todo era mucho más artesanal. Bueno, imaginar, si ahora visualizáis la peli, sin ir más lejos, la escena del cine cuando los Gremlins están viendo Blancanieves. Imaginar ahí todos los Gremlins animados con marionetas, con todo tipo de formas para que resultaran creíbles que se movían. Claro, pensad que debajo de eso había una cantidad de marionetistas con las manos en alto moviendo los muñecotes, manejándolos, como si aquello fuese un programa de Barrio Sésamo, vaya. Y bueno, no sé si música, ¿qué dirías?
Hombre, música os diría que es la primera colaboración con Jerry Goldsmith, el grandísimo, el enorme Jerry Goldsmith, que bueno, es un tío que ya tenía un recorrido impresionante, porque Jerry Goldsmith había hecho la música de la primera del Planeta de los Simios, por ejemplo, había hecho la música de La Profecía, de Patton, o sea, era un tío ya, por decirlo de forma no final, con los huevos muy pelados de hacer bandas sonoras grandísimas. O sea, yo creo que estaba John Williams, en aquella época estaba John Williams y estaba Jerry Goldsmith. Luego empezaron a aparecer unos cuantos más siguiéndole las estelas, pero yo creo que Jerry Goldsmith era el segundo de a bordo perfecto para Joe Dante. Si Spielberg tenía a su Williams, Dante tenía ahora a su Jerry Goldsmith, que hizo una partitura bestial con los Gremlins, porque bueno, en aquella época se empezaba, ¿no? Se llevaba ya un tiempo trabajando mucha la música con sintetizadores y tal, y Goldsmith lo que hizo fue unir lo mejor de dos mundos. Cogió una partitura sinfónica con orquesta, como hacía Williams, uniéndola también con sonidos de sintetizador, creando ese tema magnífico que recordamos de los Gremlins, que es maravilloso, Sí, que no podemos cantarlo porque no le vamos a hacer justicia. Correcto. Y de aquí saltamos a 1985. El año siguiente dirige Exploradores, una peli sobre niños, los sueños de los niños y mucha ciencia ficción. Sí, es una peli que sobre el papel yo creo que tenía todas las papeletas para petarlo, ¿no? Porque era, pues eso, una peli en la que unos niños acaban construyendo una especie de nave espacial para poder viajar al espacio, y de hecho consiguen hacerlo, y bueno, se encuentran con una nave espacial allí con unos extraterrestres muy pintorescos y tal. Y ya os digo, sobre el papel era algo que era muy, muy Spielbergiana, muy familiar, y era algo que tenía que, vamos, triunfar por pelotas. Y eso que tenía a dos actores que estaban en sus primeros papeles de niños, como eran Ethan Hawke y el desaparecido River Phoenix. Sí. O sea, tenía todos los números para triunfar, pero se encontró ante su primer batacazo, y además batacazo gordo. Bueno, aquí hay que señalar que es una película hecha con prisa. Vieron que tenían un producto que les interesaba rellenar en un espacio de estreno y aceleraron todo el proceso, todo, y eso pues adolece la película, sobre todo en el montaje. Bajo mi punto de vista, sí. La peli empieza fenomenal y yo creo que es por lo que mucha gente la empieza a ver, y a mitad de peli esto se va al carajo. Cuando llegan al espacio, lo que les pasa en el espacio pues no tiene el interés del subidón del viaje, ¿no? La posibilidad de ir al espacio. Sí, yo creo que por diversos motivos, principalmente lo que comentamos de producción. Y cuidado, que pensad que si hablamos de que Gremlins costó 11 millones, Exploradores costó 25 millones. O sea, era más del doble de lo que había costado, ¿no? O sea que no tenía por qué aquello ir mal, pero bueno, pues prisas del estudio, prisas en montaje, yo creo que la película hizo que se acabase deshinchando demasiado pronto, y bueno, al final consiguió un resultado en taquilla lamentable, que es que de los 25 millones que costó recaudó 9, o sea que sí que es cierto que con el tiempo se ha vuelto una peli un poquito de culto, tuvo una cierta vidilla en el videoclub, pero bueno, fue el primer corrón contra la pared de Joe Dante. Y de aquí, pues, volvió a la Twilight Zone. Sí, bueno, en aquella época, la película de Twilight Zone de la que hablábamos antes, que era del 83, tampoco fue muy exitosa. La verdad es que no fue muy exitosa, a pesar de tener a gente como Spielberg, Landis, al propio Dante, a Josh Miller, que acababa de hacer Mad Max 2. Pero sí que hubo un revival de la serie de la que os hablaba, de la serie de televisión de The Twilight Zone, aprovechando todos los directores que florecieron en los finales de los 70 y 80, pues como Wes Craven, como el propio Dante, Landis, etcétera.
Entonces hubo ese revival y Joe Dante pues estuvo dirigiendo algún que otro episodio de esta serie. Y también ese mismo año, en el 86 aproximadamente, hubo una serie producida por Steven Spielberg que me imagino que recordaréis, que se llamaba Cuentos Asombrosos, que aquí en España pasó un poco desapercibida, aunque se llegó a estrenar los 3 primeros capítulos en una especie de película episódica, en las cuales uno lo dirigía Spielberg, otro lo dirigía Robert Zemeckis y el tercero no recuerdo quién lo dirigía ahora mismo. ¿Joe Dante? ¿Fue Joe Dante? ¿Era el tercero? Puede ser que sí. Puede ser. El caso es que, bueno, tuvo esos varios episodios en los que estuvo en televisión, pero Spielberg todavía tenía una cierta confianza en él. Sí, yo creo que aquí confiaba ciegamente. Sí, de hecho, por eso implicó en el 87, dio luz verde al Chip Prodigioso. El Chip Prodigioso, In Space. No sé si alguien de aquí la conoce, la película El Chip Prodigioso, ¿le suena? Bueno, veo algunas manos levantadas. Allí por ahí también. Ahí vemos. Bueno, es que es una película que en su época fue muy famosa, pero no ha sobrevivido a las nuevas generaciones. No, igual que Gremlins sí que la ha ido viendo mucho la gente, E.T., etcétera, Indiana Jones y todo esto. Es una película un tanto olvidada. No es la más olvidada de Joe Dante, ni mucho menos, porque ahora hablaremos de unas cuantas más que sí que han sido más olvidadas. Pero sí que es una peli que, a pesar de ser, para mí es un peliculón. Parece un peliculón de aventuras, de comedia, de ciencia ficción. Bueno, básicamente os explico de qué va. Sí. Es un soldado que es miniaturizado en pequeñito dentro de una cápsula y lo meten dentro del cuerpo de una persona. Y a partir de ahí es la lucha de esta persona por sobrevivir a la persecución de muchos malos y conseguir sacar de dentro suyo esta cápsula antes de que se expanda y Correcto. lo reviente. Correcto. Básicamente esa es la historia. Tenemos ahí a Dennis Quaid, tenemos a Meg Ryan de sus primeros papeles Sí. y a Martin Short. Con El Chip Prodigioso lo que teníamos era un plantel de actores que empezaban a estar muy de moda en ese momento. Dennis Quaid, Meg Ryan, Martin Short, que era un cómico muy conocido allí. Era una película con un tono muy Amblin, la productora de Spielberg, y además era una especie de, por así decirlo, una especie de adaptación de Viaje alucinante de Isaac Asimov, que también se había hecho una película años antes, en la que Raquel Welch iba perdiendo el traje, manteniéndolo en sitios clave para que no fuese prohibida la película. Pero yo creo que el Sí Prodigioso, lo que os decía, ¿no? Es una peli de aventuras muy entretenida, de estar de sábado por la tarde, de ponértela y disfrutar. Sí, sin pretensiones, más que de ser divertida y que pases un buen rato. Y quizás, a lo mejor, esa falta de pretensiones en algunos aspectos hizo que la película no acabara de funcionar como esperaban. De nuevo, volvió, o sea, a no llegar a lo que Spielberg, a lo mejor los productores, pensaban que llegaría esta película, y se quedó ahí a medio camino. Sí, no fue un fracaso tan rotundo como Exploradores, pero sí que es cierto que, bueno, habiendo costado 27 millones el Chip Prodigioso, que era un poquito más de lo que había costado Exploradores, recaudó apenas 25 millones ahí en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues es que no llegó a pagar los gastos. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí un poco medio terminó esa relación entre Dante y Spielberg, desgraciadamente, porque yo creo que podían haber dado mucho más de sí. También es cierto, yo creo que son películas que o sea, no digamos que sean películas adelantadas a su época, pero yo creo que son películas que, como pasó también con películas de otra índole, como Blade Runner o La Cosa, que no fueron éxitos en su momento y con los años se han ido apreciando, ¿no? lo que se hizo en ese momento y lo que contaban las películas y las capas que tenían, ¿no? Y yo creo que el Chip Prodigioso sí que tuvo una buena vida en VHS, porque fue también... ¡Buah! ¿Y por la tele? O sea, yo recuerdo de verla por la tele en la época, o sea, un montón de veces. O sea, ponía el Chip Prodigioso a todas horas. Sí. Yo la tenía memorizada solo de verla en la tele. Sí, te ponían los Gremlins y luego el Chip Prodigioso. Y bueno, de aquí saltamos, no sé si quieres mencionar su participación en Amazonas en la Luna. Sí, el mismo año, en el 87, se hace una película que se llama Amazonas en la Luna. Nada, es decir, es una película episódica en la que
Directores como, una vez más, John Landis o Carl Gottlieb participan junto con Joe Dante. Yo la vi hace años, la verdad es que la recuerdo muy poquito, me la quería haber mirado para ver si hablábamos un poquito más de ella, pero creo que es una película que, bueno, que tampoco es muy clave en lo que es la filmografía de Joe Dante, pero Bueno, esta película sí que nos lleva inevitablemente a No matarás al vecino, de Purs, en 1989. No sé si aquí a alguien le suena No matarás al vecino. Sí, alguien por aquí. Bueno, sí. Pero veo menos gente que el Chip Prodigioso. Sí, hay menos gente que el Chip Prodigioso. Esta película, bueno, de hecho, a nivel de presupuesto, Es una película que fue un poquito más barata, que ya le habían bajado el presupuesto de aquello de... estaba en recesión. Si vas a fracasar, fracasa un poquito más barato. No nos hagas perder tanto dinero. Sí, costó 18 millones, pero sin embargo recaudó unos 50 millones de dólares, que ya está bien, no es el éxito de Gremlins, ni mucho menos, no lo volvería a tener, desgraciadamente. Pero bueno, es una película que recaudó bien. Las razones... Bueno, está claro que el hecho de contar con una estrella como Tom Hanks en la película hizo que el producto cambiara. Desde un principio que iba a ser un poquito más cruel o bestia, pasó a ser más estándar, ¿no? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que el protagonista venía de hacer Pick, que era una película para todos los públicos, que había ganado los corazones de todo el mundo. Sí, había hecho Big, había hecho Splash, había hecho Despedida de soltero. Bueno, O sea, esa era un poquito más gamberrilla. Sí, pero bueno, todavía era una película amable, no llegaba a ser Porky's, por ejemplo. Pero Hay una escena con un burro. sí, pero bueno, pero era una película amable. Joder, a día de hoy una escena con un burro así no sería nada, sería lo normal en la película. Pero bueno, Tom Hanks se estaba convirtiendo en ese actor de moda, era un poco también... Si Julia Roberts fue la novia de América, pues Tom Hanks fue, era el novio, fue el noviete de América. Pues esta película lo que hicieron fue algo similar a Gremlins. Pillaron un decorado existente ¿es la Universal? ¿El decorado? Era de Universal. Es una calle donde ahí se grababa, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, la familia Monster. Y entonces adecuaron todo este espacio para la película de No matarás al vecino. Y por eso está muy estilizada. Visualmente a mí, la verdad, la recuperé el otro día y está muy divertida. A nivel de planos. Claro, es una película que es una comedia bastante atípica para aquel momento, ¿no? Porque es una película con un humor muy negro, muy negro. Sí que es cierto que quizá el humor negro ya se había empezado a poner de moda un poco con películas como, por ejemplo, Beetlejuice, que se estrenó un año antes, de Tim Burton, y ya se empezaba a ver mejor a nivel mainstream este tipo de humor más... Bueno, que realmente recuperaba ese humor socarrón que tenía Hitchcock en la serie de televisión y en muchas de sus películas, y que era eso, que era bastante oscurete. Pero es una peli muy loca, Yo recuerdo un plano en el que, no me acuerdo qué cogen, que Dante empieza a hacer como un zoom para adelante y para atrás, mientras Tom Hanks y otro actor están gritando como descosidos. Sí, hay homenajes a Sergio Leone, mirando ciertas situaciones. O sea, como un perrico pequeño se va a cagar al jardín de otro, que es un ex militar que cada mañana sube la bandera americana. O sea, hay una serie de cosas llevadas al extremo que están muy divertidas, pero es una peli extraña. O sea, quizás por eso no encontró el público en esa época, porque esperaban algo más amable, ¿no? Sí. Pero bueno, a pesar de eso fue bastante éxito. Sí que es cierto, y volvemos a lo mismo, es una película que a día de hoy está bastante olvidada, ¿no? entre el público. Si echas la vista atrás y piensas en Tom Hanks, no es la primera película que te viene a la cabeza de él, ni mucho menos. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más o saltamos a nuestro siguiente... Pues pegamos un salto, claro. Aquí, en 1990, al señor Dante, durante todos estos años, le han estado presionando para, oye, hacer una segunda parte de los Gremlins. Queremos una segunda parte de los Gremlins. Y él, hasta ese momento, se había negado. Se había negado porque no quería volver a repetir lo que ya había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, haz
lo que quieras. Haz con Gremlins 2 lo que quieras. Y esas palabras se las tomó al pie de la letra el señor Dante. Y con Gremlins 2 hizo lo que le salió de él. De la punta del Gremlin. Y bueno, le dieron 50 millonazos, que ya era un buen presupuesto para aquella época. Y nada, y se echó para adelante y se puso a dirigir Gremlins 2. Cuéntanos un poco de qué va Gremlins 2. Bueno, Gremlins 2 cambiamos el pueblecito idílico por la ciudad, una ciudad, no sé si está ubicada en Nueva York, sí. Si no es similar, y todo pasa en un gran edificio automatizado. La Torre Clamp. Que es una versión de lo que podría ser la torre... Bueno, es una versión, no, es un homenaje directo o púa directa a lo que en aquel momento creó Donald Trump, ese querido presidente de su tierra, que era las torres Trump. Pues él hizo un personaje que se llamaba Donald Clamp, creo que era Donald Clamp, si no me equivoco, no, Daniel Clamp, y tenía un edificio totalmente automatizado, todo funcionaba por medio de máquinas, ordenadores, todas las puertas, los ascensores, todo funcionaba de forma automatizada. Y allí pues van a trabajar nuestros protagonistas de la primera parte, la pareja. Una es la guía turística de la torre y otro es, trabaja haciendo ilustraciones. Sí, bueno, trabaja haciendo los planos de... Bueno, obviamente el edificio Clamp no quiere quedarse solamente ahí, quiere expandir muchísimo más y va a hacer zonas residenciales con jardines y él forma parte del equipo de diseño de todas estas zonas residenciales. Bueno, y vamos a avanzar. Todo se lía, de modo que el edificio Clamp comienzan a aparecer gremlins por todos lados. Sí. Bueno, volvemos a mojar a nuestro querido Gizmo, al Mowai. Se multiplica, comen después de la medianoche, se vuelven malos y tenemos ahora sí una ristra de gremlins impresionante. Aquí Joe Dante yo creo que se desató rotundamente y creó toda una parafernalia de bichejos impresionante. De hecho, el diseñador de los nuevos gremlins en esta ocasión era Rick Baker. O sea, fichó al top. Fichó al que había hecho aquellos efectos especiales que hablábamos antes de Un hombre lobo americano en Londres. Lo fichó, cambió a Chris Wallace. Chris Wallace creo que andaba dirigiendo La Mosca 2. Y bueno, la verdad es que Rick Baker aquí también se soltó. Sí, bueno, le dieron libertad. Lo que mismo que recibió Joe Dante lo traspasó a su equipo. Y pudo crear, pues, desde un gremlin volador a lo Batman. Sí. Un gremlin volador que cuando salía por el edificio dejaba la forma del logotipo de Batman. La gremlin chica. La mítica gremlin chica que tenía un sospechoso parecido con Belén Esteban. Tenemos también el gremlin araña. El gremlin araña, que era buenísimo. Y el jefe, que era el parlanchín, ¿no? Bueno, teníamos a un gremlin que aquí en España... Un gremlin que hablaba, y además hablaba muy educadamente, que aquí en España dobló el grandísimo Constantino Romero. Oh, bueno, sí. Ahora me estás diciendo unas cosas que me parecen que... Un buen aplauso para Constantino, sí señor. Y... Ahí. Y bueno, la verdad es que la película está llena de cameos, homenajes. Bueno, tenemos, para empezar, al grandísimo Conde Drácula de la Hammer, Christopher Lee, que hacía de un doctor que investigaba sobre los gremlins y es un poco el que crea todas estas mutaciones que los convierte, hay uno que se convierte hasta en electricidad y que va por el circuito eléctrico, este gremlin volador, todos estos los creaba este doctor. Tenemos a muchísima gente, o sea, tenemos a un mítico crítico de allí de Estados Unidos, que había puesto muy a parir la primera de Gremlins y hacía un cameo haciendo esa crítica que había hecho y los Gremlins le acababan atacando a él. Y tenemos, no sé, es que hay muchísima gente, sobre todo... El corte que hay en pantalla es de la 2 o de la 1. O sea, cuando... El corte en pantalla es muy curioso porque en el cine fue de una forma y en vídeo fue de otra. O sea, en la película
parece que de repente el celuloide se corrompe, se estropea y piensas por un momento que se ha estropeado la proyección o en este caso el VHS o el DVD. Sí. Bueno, cuando se vio en el cine, la película se estropeaba, se quemaba el negativo y empezaban a salir los gremlins haciendo sombras chinescas y tal. Y entonces acababa saliendo Hulk Hogan. Sí, había un personaje en el cine que les pedía a los gremlins que por favor restauraran la proyección. Y volvía la película. Y entonces empezaba la película. Y tenemos ahí un tema muy recurrente de Joe Dante, que es el metacine, ¿no? El hablar siempre del cine sobre el cine y jugar con ello hasta puntos tan extremos como romper esta cuarta pared, donde el mismo espectador es partícipe de una broma con la película. Sí. Y en la versión de vídeo, de VHS, lo que pasó es que, bueno, se veían que estaban viendo una película de John Wayne, la peli se estropeaba como se estropeaban los VHS muy a menudo, y, bueno, volvía a pasar un poquito lo mismo, que la acababan arreglando y la peli continuaba, básicamente. Bueno, vamos, nos acercamos a la recta final, saltamos… No hemos dicho, Gremlins 2 fue un fracaso. Es verdad. Gremlins 2 fue tristemente un fracaso. Sí que es cierto que a día de hoy es una película que ha sido un poquito revalorizada y yo creo que la gente ha aprendido a quererla con los años. De hecho, a mí no voy a decir que me gusta más que la 1, pero la disfruto igual. Es una peli muy divertida, con muchísimas ideas muy locas que también son disfrutonas. ¿De aquí alguien ha visto Gremlins 2? El sector de ahí, o sea, aquí tenemos una Gremlins cantidad 2, de gente que no ha visto nada de Joe Dante. Gremlins 2, ¿la ha visto alguien de aquí? Sí. ¿Y Gremlins 1? Ya sí. Muy bien, seguimos. Bueno, pues fue tal fracaso que se gastaron los 50 millones y solo recaudaron 41, lo cual comenzó a marcar la decadencia comercial, digamos, y sobre todo de estatus de serie A, digamos, de Joe Dante. Sí, aquí saltamos 3 añitos, del 90 pasamos al 93 y Joe Dante tiene la oportunidad de hacer una película más pequeñita y que para él era muy importante porque representaba un poquito su juventud, sus vivencias, como fue la peli de Matiné. Sí, Matiné es una película que nos evoca directamente lo que os he contado al principio de su infancia en New Jersey, de esos programas dobles matutinos en los cines, de fines de semana, de esas películas de amenazas. Conejito. ¡Un héroe! Comunistas en forma de bombas atómicas, de monstruos mutantes gigantes, de tarántulas, de hormigas, de avispas y todo esto. Y es una película en la que hace un clarísimo homenaje también a un grande del cine que fue William Castle, que era productor también, al igual que Roger Corman, pero también fue un tío que intentaba innovar en la forma de ver cine. Todas estas cositas que a día de hoy conocemos, del 3D, de los cines estos con los asientos que se mueven y todo esto, este hombre ya lo empezó a hacer en los años 50, creando todo tipo de aparatos y cosas extrañas para disfrutar de forma diferente las películas, ¿no? Pues ponía altavoces debajo de los asientos o ponía algún tipo de motor para que se moviesen los asientos cuando a lo mejor pasaba un monstruo gigante pisoteando a los ciudadanos de una ciudad de ahí de Nueva York o lo que fuese. O lanzaba un esqueleto del techo para sí, asustarlo. Lanzaba esqueletos y a veces hasta yo creo que incluso llegó a lanzar algún tipo de líquidos y algún tipo de olores. Y bueno, aquí en la película tenemos a John Goodman, que hace el personaje inspirado en William Castle, que es un empresario de cine que viaja a una pequeña ciudad con una película para proyectar y bueno, se mezcla lo que es su trabajo con problemas propios, con la relación de una pareja que están
ahí en una crisis de la época de los misiles cubanos. Sí, estábamos hablando de que es una película que se desarrolla más o menos en esa infancia, adolescencia de Dante, en plena Guerra Fría con Rusia, y bueno, va mezclando lo que os decía, ¿no? Esa doble capa que siempre ha tenido ese cine de ciencia ficción de los 50, que era la amenaza real, bueno, real entre comillas, pero real, que por lo menos por eso hubo esta Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, con el miedo a los misiles, a la bomba atómica, etcétera, etcétera, con esa ilusión infantil casi del cine de ciencia ficción y de monstruos. Yo creo que es una de las películas más queridas por los fans acérrimos de Dante, a pesar de que fue uno más, tristemente, de sus fracasos. Bueno, yo creo que aquí yo creo que estaba ya situado en un punto en que él ya era consciente que esta película sería difícil de encajar en el interés del gran público. Sí. Y no sé si tuvo un presupuesto amplio. No, tuvo un presupuesto. Pensad ya que estamos ya en 1993, los presupuestos medios han subido y estamos en 13 millones de dólares. Que puede parecer mucho, pero ya en aquella época era peli de bajo presupuesto. O sea, era poco más o menos el dinero que le podían dar a David Lynch para hacer una película. ¿Y cómo recuperó? No, nada. O sea, se quedó en 9 millones de dólares en taquilla. Bueno, total que en esta época ya Joe había vivido sus mejores años. Y saltamos corrígeme, si saltamos a Small Soldiers, Pequeños Guerreros. Sí, en el 98. A nivel de cine saltamos a Small Soldiers. Sí que estuvo otra vez más refugiado en televisión haciendo algún capítulo que otro por ahí de cosas. Pero películas saltamos a Small Soldiers, Pequeños Guerreros. Bueno, aquí hay un salto de 5 años. Sí. Que bueno, me imagino que como la cosa en el cine no funcionaba, se metió en la tele para poder ganarse la vida. Sí, bueno, al final la gente tiene que comer. Y no te creas tú que los directores, según qué directores, no ganan tanto dinero. No todos son James Cameron. Correcto, no todos están podridos de pasta. Entonces, bueno, pues Joe Dante tardó casi 5 años en enganchar otro proyecto nuevo, que era esta Pequeños Guerreros, que es una película que rememora mucho el cine de los años 80, porque, bueno, la historia trata de, bueno, una compañía que se dedica al armamento. Volvemos otra vez con esa crítica al gobierno y a la política norteamericana más de derechas o más fascista y todo esto. Y una compañía que se dedica a fabricar misiles, armamento y tal, que se mete en la industria de los juguetes para niños. Y le meten unos chips inteligentes que alteran y dan vida a estos muñecos. Unos y muñequitos. Hay la banda de los militares y los gorgonitas, que son como unos monstruos. Sí. Entonces el objetivo de los militares es acabar con los gorgonitas. Y los gorgonitas, su objetivo es que están ya planteados para perder, para rendirse. Los gorgonitas, lo que les pasa es que venían en son de paz realmente. Realmente la historia iba a ser un poco una relación entre los soldados y los gorgonitas, dar a conocer las diferentes culturas, pero la compañía lo que quiere es vender soldados, que los niños le cojan el gusto a las armas, le cojan el gusto a disparar a los extraños. No sé por qué será, no sé en qué ha resultado eso en Estados Unidos. Pero bueno, en esta película realmente resultó en un fracasazo también de taquilla. Muy lamentable porque la película está muy bien. Sí que es cierto que salió 3 años después de Toy Story y tenía muchos puntos en común, porque bueno, al fin y al cabo son juguetes que cobran vida, hay niños de por medio, bueno, adolescentes de por medio en este caso. Pero era muy negra. Pero era con ese humor oscuro y muy crítico y muy irónico. De aquí saltamos a una película como los Looney Tunes, de vuelta en acción, Back en el to 2003. Sí. O sea, otra vez saltamos 5 añitos. Me imagino que por medio volvió a la tele. Sí. Y aquí lo que hace es una película con Brendan Fraser mezclando dibujos animados con imagen real. Sí, un poco lo que hizo en su momento CMX con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Ralph Bakshi con la película aquella que salía Brad Pitt, ¿cómo se llamaba? Cool World. Cool World. Correcto. Bueno, esta peli la verdad que está muy entretenida. También no acabó de funcionar, Sí.
pero está muy divertida y yo creo que se volverá a recuperar. De hecho, en alguna plataforma la tenéis. Es una peli que vuelve a mostrar esa adoración de Dante por los Looney Tunes, por los dibujos de Bugs Bunny, la Warner, etc. De aquí saltamos a Miedos 3D en el 2009. Miedos 3D que se pudo ver aquí en su momento en Sitges. Era una peli que aprovechó ese tirón que había en ese momento del 3D en el cine, que ahora ya ha bajado bastante, aunque sigue habiéndolo. Es una peli que yo realmente fue posiblemente mi primera decepción con Joe Dante, porque no la disfruté, no pude disfrutarla. Yo no sé si la acabé de ver. No sé cómo le fue en taquilla, pero me imagino que costaría poco y recaudaría poco, ¿no? Sí, costó poco y recaudó menos. Pues, y de aquí saltamos a lo que es su última película para cine, Sí. estrenada, como es Burying the Ex, Burying the Ex, enterrando a mi ex. que es del 2014. Sí, es una película, no está mal, se puede beberciar. Es una película dentro de lo que es Joe Dante. Yo creo que se le notaba ya un poco desencantado con Hollywood, desencantado un poco con la dirección. Se le ve una película con un poco de desgana, ¿no? Se puede disfrutar, pero yo creo que es una película totalmente pasable, ¿no? Es de estas que yo la recuperé poco tiempo después y tampoco le llegué a encontrar el punto, la verdad. Bueno, y ya con esto, pues llegamos a la parte final. Alejandro, para ti, tu top 3 de películas preferidas, siendo el 1, pues el que más, de Joe Dante. Uf. Yo creo que mi peli favorita de Joe Dante varía de... O sea, si me lo preguntas mañana te diré otra cosa, seguro. Pero hoy, por ser rápido y decirte algo, yo creo que estaría Gremlins, la 1. ¿Puedo elegir la 1 y la 2 a la vez? ¿Me la pongo seguidas? El Chip Prodigioso y No matarás al vecino. Muy bien. ¿Y tú? Para mí, Gremlins, 1. En segundo lugar, pondría Aullidos. Y en tercero, No matarás al vecino. Bueno. También, si os ha quedado curiosidad por la carrera de Joe Dante, recomendaros un libro de Álvaro Pita que se llama En los límites de la realidad, que lo tenéis en Amazon, que está muy interesante y hace un recorrido bastante interesante y ameno, que eso es importante cuando... Que es difícil encontrar en un libro de este tipo. Y, No de este tipo de Álvaro, de este tipo de libros. Y bueno, deciros que tenemos nuestro canal en Spotify, en iVoox, nos podéis encontrar, y en Instagram, tu podcast Se ha comido a mi perro, Sí. que estaremos encantados de recibiros en los mensajes que pongáis por ahí. Si alguien ha hecho alguna foto y quiere etiquetarnos en Instagram, encantadísimos también. Sí. Y tenemos un sorteo de una peli. Sorteos, concursos. Entonces, voy a escribir ahora mismo una película de Joe Dante En el móvil. en el móvil. Y a mano alzada le vamos a ir preguntando a la gente. Y a ver, el primero que le acierte la peli que he escrito, que es una de las que hemos mencionado, se llevará una película de el stand del 70 No, de las de 3 euros. No vayáis a por las de 20, ¿eh? Las Claro, de 3 euros. Somos versión Roger Corman de bajo presupuesto, así que tiene que ser de Pero es gratis. Sí. ¿Vale? Voy a escribirla mientras comenta alguna cosa. Sí, bueno, último aporte sobre Joe Dante. Participó en la serie de Master of Horror, que es una serie muy querida también por los aficionados del terror, en la cual también participó gente como Dario Argento, John Carpenter, Landis y un largo etcétera de directores. Mick Garris, muy amigo de este festival. Y ha hecho muchos episodios de muchas series de estas que veis por las tardes, Hawaii 5.0, Mentes Criminales y alguna cosa así. O sea, poquita cosa más. Y se ha refugiado sobre todo en lo mismo que nos dedicamos nosotros, en un podcast. ¿Cómo se llamaba el podcast de este hombre? No me acuerdo ahora mismo. Lo tengo aquí apuntado, no os preocupéis. Trailers from Hell. Que va invitando a gente del medio, colegas suyos y todo eso. O sea, Muy bien. Se lo pasa bien el hombre. No te enrolles más. No me enrollo. De acuerdo, ya tenemos la peli escrita. ¿De acuerdo? Entonces, mano alzada, a ver, aquí, primera fila. Grita.
No. No. ¿Quién ha gritado piraña? Allí. Pues acabas de ganar un DVD. Venga. ¡Felicidades! Ahora cuando terminemos bajamos y hablamos contigo y te contamos lo que tienes que hacer. Sí, tendrás que hacer unas cosillas, ¿eh? Por eso. Bueno, como habéis visto, Joe Dante es alguien perfecto para el premio que ha recibido este año en este Festival de Sitges. Un amante del cine, como creo que somos básicamente todos nosotros. Aunque no todos hayáis levantado la mano y hayáis visto sus películas, ya podéis correr, para el año que viene pasaremos lista. Y bueno, y recordad, si vuestro aire acondicionado se escacharra o explota vuestra lavadora o la televisión deja de funcionar, antes de llamar al técnico, encended todas las luces, examinad cajones y armarios y mirad debajo de las camas, porque nunca se sabe. Podríais tener al mismísimo Joe Dante en vuestra casa. ¡Hay faena! ¡Gracias, Sitges!